buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos como cada sábado para analizar lo que son las noticias más importantes, eventos y acontecimientos internacionales que tienen una influencia sobre la República Dominicana y sobre el rol que juega nuestro país dentro del concierto de las naciones. Y por supuesto, dentro de ese tema es inevitable que una serie de visitas de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de América se ha estado llevando a cabo, y la última de esas visitas correspondió precisamente a una visita acompañado del secretario de Estado de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, Carlos Fernández Onofre. Aquí tuvimos a Joseph P. Humire, para deletrearlo en español, los cuales hicieron un recorrido desde Manzanillo hasta Dajabón. No es la primera vez que funcionarios civiles y militares visitan la zona fronteriza, porque definitivamente con la situación que existe en Haití, el tema es de alto interés para los Estados Unidos de América y por supuesto para la República Dominicana, porque el tránsito por esa frontera, damos la bienvenida aquí a nuestro invitado en esta oportunidad, el señor Dagoberto Tejeda, un invitado muy especial, la autoridad número 1 en folclore, carnavales y otros temas de nuestro país. Y por otra parte, volviendo al tema de Haití, llama la atención la reiteración con que funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos de América visitan la zona fronteriza y constatan todo lo que es el tráfico fronterizo, la trata de personas y lo que se refiere a la inmigración. Por eso, el ministro de Defensa de la República Dominicana, Carlos Fernández Onofre, acompañó a Joseph P. Humire en ese recorrido desde Manzanillo hasta Dajabón. Independientemente de esas noticias, está un evento que, aunque no está vinculado directamente con el mismo, pero en la presente semana se hizo una presentación por parte de la ministra de Defensa, la ministra de Interior y Policía de la República Dominicana, Farideh Raful, la cual le pidió a los empresarios apoyar el plan de seguridad y ofrecer oportunidades de empleos a los jóvenes en la República Dominicana. Muy pocas veces hemos tenido la oportunidad de tener a una mujer de ministra de Interior y Policía, pero llama la atención que el desempeño del actual titular de ese cargo le permitió a la misma exhibir precisamente toda la experiencia que ella ha acumulado a lo largo de su vida y sobre todo en un área que estaba vedada a lo que era primero la mujer, y definitivamente en su intervención y en el discurso que pronunció dio a conocer cualidades y calidades que muy pocas personas habían apreciado en ella. Lo hizo con autoridad y sobre todo contestando las preguntas que desde el público de la Cámara Americana de Comercio recibió la misma. Por otra parte, llama la atención que el premier haitiano viajó a Washington precisamente para reunirse con ejecutivos de la ONU, de la OEA y de CARICOM
el primer ministro haitiano Alex Didier Fils-Aimé celebró esta reunión con la ONU, el CARICOM y la OEA para buscar fortalecer la estabilidad en Haití y, por supuesto, que las cifras que se han mencionado parecerían irreales, porque se está hablando que para el rescate de Haití los montos superan los 3.000 millones de dólares. Imagínense ustedes en la actual coyuntura internacional, donde el presupuesto de la Organización de Estados Americanos, OEA, anteriormente solamente llegaba a los 80 millones de dólares anuales, y cada vez que se hablaba de aumentar las cuotas a los países, surgía el grito de protesta de que los países no deseaban un aumento de la cuota en la OEA, y aún así, con un ligero aumento a unos 90 millones de dólares, parecería que las cifras que se han mencionado, y sobre todo para organizar el costo de unas elecciones en Haití, a fines de que el próximo gobierno de Haití pueda asumir en el mes de febrero del 2026 la autoridad, elegir un presidente democráticamente y en unas elecciones, no parecerían realistas las cifras que se han manejado, y se va a necesitar de mucha cooperación internacional, sobre todo de los países que hasta el momento no se han sacrificado haciendo aportes extraordinarios, como es el caso de los países del propio Estados Unidos de América, que prometió inicialmente unos 68 millones de dólares y luego fue hasta los 300 millones de dólares, y tampoco, independientemente del aporte que ha hecho Kenia, con el aporte, gracias al presidente Ruto, de unos 400 policías kenianos, pero todavía estamos esperando el monto de la cooperación que harán los 15 miembros de los países de CARICOM. Por eso el primer ministro Alex Didier Fils-Aimé viajó a Washington para tener esa reunión tripartita con la ONU, CARICOM y OEA, para buscar en qué forma se puede fortalecer la estabilidad en Haití y sobre todo, ya que las cifras que se han mencionado para recuperar esa estabilidad aparentemente estarían fuera de la realidad. Por otra parte, también cabe destacar que han nombrado de nuevo en República Dominicana al señor William Sweeney, que es el nuevo cónsul general de los Estados Unidos de América en nuestro país. Él ocupó esa posición anteriormente en la República Dominicana, fue vicecónsul y fue cónsul general anteriormente, independientemente de que la República Dominicana es el país que más visas ha otorgado a los Estados Unidos de América, a un solo país, como es el caso de la República Dominicana, que es el segundo país que recibe más visas de los Estados Unidos de América. Independientemente de ese grupo de noticias, análisis y comentarios, hay que destacar también que uno de los hombres de la cultura dominicana, dramaturgo y autor de obras de teatro, Franklin Domínguez, falleció en días recientes, y hay que extenderle a sus familiares el nombre de mi esposa Berta Níndez Saladín y en el mío propio, nuestros sentidos de condolencia de un hombre que le aportó a la cultura dominicana muchas obras, dramas, y
fue un hombre de teatro. Por otra parte, mencionando dentro de la cultura y no saliéndonos de ese tema, está también la dedicatoria que harán en la próxima Feria del Libro, la cual estará dedicada al licenciado Fran Moya Pons, uno de los historiadores más conocidos de nuestro país, que ha hecho muchas contribuciones a través de los libros que ha publicado sobre la cultura dominicana. Llama la atención, por otra parte, también el despliegue de más buques de guerra en el Caribe, lo cual ha llamado la atención poderosamente. Parecería que lo que se llamó en su época la guerra contra el narcotráfico en tierra ahora se está trasladando a las aguas del Caribe con la presencia de barcos de guerra norteamericanos y por supuesto que independientemente de los resultados de lo que fuera la guerra contra las drogas en tierra y la lucha por reducir la producción, cuando se ha producido exactamente el fenómeno contrario, ya que Colombia, uno de los países más productores, lamentablemente, de la coca, en vez de disminuir, ha aumentado la producción de ese flagelo. Y por otra parte también, la presencia de más buques en el Caribe también ha llamado la atención, sin que por otra parte, recientemente, como lo sabe el pueblo dominicano, el Consejo Económico y Social ha estado sesionando después de la reunión del presidente titular actual de la República con los expresidentes, 3 expresidentes de la República, para que se les rinda un informe en relación con la situación de Haití, y todavía no se ha entregado ese informe sobre el diálogo sobre Haití llevado a cabo en el Consejo Económico y Social. Por otra parte, se ha anunciado también la presencia en nuestro país de una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, la cual va a celebrarse del 16 al 19 de octubre en Punta Cana, República Dominicana, donde se celebrará la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, lo repito, en Punta Cana, y vendrá en esa ocasión a nuestro país la recién nombrada y designada secretaria general adjunta de la OEA, la señora Laura Gil, la cual es politóloga, periodista, analista de medios, nació en Uruguay pero se nacionalizó colombiana en los últimos años. Y por otra parte, también es bueno mencionar que ha llamado poderosamente la atención la petición que le hiciera un país como Venezuela a la ONU de que intervenga en relación con todas las amenazas que se han vertido sobre Venezuela y las sanciones que se han propuesto sobre ese país, sin que por otra parte se tengan que destacar que prácticamente Venezuela en la coyuntura actual tiene conflictos fronterizos con algunos de los países vecinos y muy especialmente debido al potencial de petróleo y gas natural en las aguas territoriales de uno de esos vecinos. Por otra parte, hay que establecer que en los últimos años se han aumentado las sanciones en el nuevo Código Penal de la República Dominicana
para el tráfico de personas y sobre todo debido a que esos inmigrantes, y yo recuerdo a propósito de eso, que en uno de los gobiernos allá por la década de los 70, en uno de los gobiernos del doctor Balaguer, no fueron ni una ni dos veces en que se le pidió a los haitianos que desalojaran los haitises donde habían hecho plantaciones de ñame, un tubérculo que tiene mucha demanda en la República Dominicana, y uno no sabe cuántas veces, ya que los haitianos tienen la memoria de los recorridos que hacía la población original taína y lo que era la población original de taínos, caribes, etcétera, y conocen la forma de llegar caminando hasta los haitises sin ser detectados. De ahí la sorpresa de que en varias oportunidades ocurrieron ocasiones en que fueron desalojados esos inmigrantes de esa zona y volvieron de nuevo a cultivar ese tubérculo en esa oportunidad. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín, esta vez teniendo aquí como invitado especial a Dagoberto Tejeda, un hombre que en materia de todo lo que es la cultura y el folclore de República Dominicana es una verdadera autoridad. El que quiere saber algo sobre lo que han sido los carnavales en República Dominicana, desde los españoles hasta la época moderna, tiene que recurrir a su obra y consultarla. Y en ese sentido, yo quisiera comenzar por hacerle una pregunta sobre los antecedentes históricos del carnaval y sobre todo del carnaval dominicano. Antes de responder su pregunta, quiero aprovechar por darle las gracias porque yo me siento muy honrado en este programa. Realmente usted ha sido uno de los símbolos de referencia más valorados que yo he tenido. Entonces yo le doy realmente las gracias. Los aportes que usted ha hecho a este país, la pasión y el amor por la mejoría de esta patria, muy pocos dominicanos la tienen. Bueno, en ese sentido, como le decía al inicio de esta conversación, de este programa, yo he hecho un mantra de ese pensamiento de un gran psiquiatra y psicólogo español, Emilio Mira y López, que en esa frase resumió y dijo: la cultura es lo que queda cuando no queda nada. Lo que decía Pedro Enrique Ureñas. Solo la cultura salva la patria. Es así. Y en ese sentido, a mí me llama poderosamente la atención que teniendo una información que me llegó por vías de, en un momento dado yo fui becario en Japón y pude ver la importancia que en el Japón se le daba precisamente a lo que eran los carnavales y al diseño de caretas, hasta la sorpresa de que me llegó un rumor una vez de que venían artesanos artísticos de Japón a estudiar las caretas que se hacían aquí en el Carnaval de La Vega. Ricardo Álvarez es un dominicano, un abogado en ejercicio, amigo de muchos años, que es de los organizadores de los carnavales de La Vega, y es una tradición donde
como lo describes en tu libro, precisamente en tu libro, donde tocas el tema de los carnavales desde la independencia hasta la primera intervención norteamericana, los carnavales durante la era de la dictadura, el post-trujillismo y el carnaval, y personajes, comparsas y carrozas y máscaras del carnaval dominicano. ¿Cuál es la razón que ha impedido hasta el día de hoy? Y hay que saber el patrocinio que dan muchas empresas dominicanas a los carnavales para no tener un museo de carnaval en cada provincia y en muchos municipios, por la tradición que representan esos carnavales, esas caretas. ¿A dónde van después de la celebración de un carnaval todos esos disfraces que representan una gran inversión, dicho sea de paso, una gran inversión? Y como tú lo describes en tu obra, en tu ópera magna, Carnaval de la ciudad de Santo Domingo, Carnaval Popular de Cotuí, Carnaval Popular de Cebicos, Carnaval Popular de Fantino, Carnavales de la provincia de Sánchez Ramírez, Popular de La Vega, de Santiago, de Moca, de San José de las Matas. ¿Cómo es posible que al día de hoy una de las cosas a exhibir frente a los millones de turistas que visitan nuestro país, no tengamos en República Dominicana museos de carnavales? Yo iba con amigos mutuos, el ingeniero Rafael Mario Hernández y su esposa, fallecidos recientemente, a visitar el museo de carnaval que tenía de caretas en Santiago de los Caballeros el hermano de Giorgi Morel. Y tú lo conocías y fuiste amigo de él también. Sí. Háblanos un poco de esas razones de por qué no existen esos museos que serían un atractivo extraordinario para todos los turistas que visitan la República Dominicana. Yo celebro esa preocupación de usted, que ha sido mía también durante años. Incluso no hay duda de que la gran diversidad y la gran variedad, cada pueblo aquí tiene un carnaval que realmente tiene su propia identidad, tiene su propia singularidad, totalmente rico y diverso. Ninguno es igual al otro. Sin embargo, en este momento, el carnaval más importante, el museo más importante de carnaval, existe en La Vega Real. Hoy hay un carnaval, un museo extraordinario donde los veganos han logrado toda su majestuosidad, todo su arte a nivel popular. Está ahí. El otro día tuvo casi al cerrarse por falta de apoyo económico y por falta de patrocinio. Pero los veganos han hecho un esfuerzo extraordinario. Aquí nosotros teníamos en el Instituto Dominicano de Folclore un museo de carnaval donde tenía una muestra de cada pueblo. Cada pueblo tenía lo que singularizaba en la dimensión de carnaval y en términos de personaje. Desapareció porque hoy es parte de la policía turística. Yo siempre pongo como ejemplo el caso de Inglaterra, y hay que saber lo que representa Inglaterra, independientemente de que todo el mundo asocia ese país como centro financiero internacional. La realidad es que el 6% del Producto Interno Bruto de Inglaterra
de ese gran país lo genera la cultura. Los flujos turísticos que van a Inglaterra a conocer los monumentos, la historia de Inglaterra, los personajes, los grandes pintores ingleses, y definitivamente eso hizo que en América Latina, nuestros bancos centrales de América Latina, finalmente decidieron en los últimos años crear lo que se llama una cuenta satélite para el capítulo cultura, porque los flujos turísticos en gran parte fluyen hacia esos países para disfrutar esa cultura y disfrutar qué es para Brasil el carnaval. El impacto económico que tiene el carnaval de Brasil llena todos los hoteles, todos los hoteles, le da vida por lo menos durante 2 meses antes, con todas las reservaciones que se hacen de tickets aéreos. El comité organizador de Río de Janeiro tiene un edificio de 6 pisos donde hay más de 300 empleados, lo que significa que el año entero ellos están trabajando. No hay duda de que yo estudié en Río de Janeiro y el carnaval es la parte más importante a nivel económico durante esos meses. Pero, por ejemplo, en América Latina, eso que usted plantea, el país que más ha sabido, no solamente de la dimensión pedagógica que significan los museos, sino de la atracción turística, es Cuba. Cuba es el país de América Latina con más museos que existen en todos los niveles. Y en Cuba hay museos de carnaval. Yo lo conozco perfectamente. Quiero decirle con eso que en el país realmente lo que ha sucedido es que el sector turístico no ha promocionado, no ha importantizado lo que realmente significa el carnaval. Aquí el pueblo que ha tenido la visión mercadológica más importante es La Vega. La Vega siempre se ha destacado en esas áreas, pero ahí está. Pero el asunto de la parte económica es la distribución de las desigualdades. Para la UNESCO yo hice un trabajo sobre economía y carnaval en La Vega en el 2007, y en el 2007 circulaban más de 20 millones de dólares, donde la mayor parte de la inversión lo hacían los carnavaleros de manera individual. El problema está en la distribución de los beneficios. En la distribución de los beneficios hay demasiada desigualdad. Entonces, eso hace que realmente la parte comercial es la parte que más se ha beneficiado. Por ejemplo, en 4 o 5 domingos, una compañía de cerveza en el 2007 vendió más de 125,000 cajas de cerveza. Por eso es las grandes inversiones en las comparsas veganas, es porque se transforma totalmente, pero es un tipo de turismo totalmente transitorio. El 99,75% no duerme en La Vega. En La Vega uno puede encontrar un hotelito, 2 hotelitos. No hay grandes hoteles en La Vega. Entonces, es parte de un proceso muy complejo. Yo invito en este caso a nuestras autoridades, tanto del Ministerio de Cultura como del Ministerio de Turismo, para que el apoyo que se le brinden y haya un capítulo de gastos orientado precisamente a apoyar las actividades de los carnavales provinciales
carnavales provinciales, por el efecto de atracción al turismo. Yo conozco casos, por ejemplo, y participé del esfuerzo que se hizo en el caso de Barahona, cuando se anunció, primero allá por el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, él declaró por decreto que el cuarto polo turístico de la República Dominicana sería Barahona. Pasaron varios años y gobiernos cuando se anunció que se iba a construir un aeropuerto internacional en Barahona. Pero ¿qué ocurrió? Que las 1.200 habitaciones hoteleras para turismo receptivo no se construyeron al mismo tiempo, independientemente del hecho de lo que es transportar combustible desde Jaina hasta Barahona, no teniendo una terminal de abastecimiento de combustible para teóricamente los aviones. Para que se tiraran 2 jumbo jets semanales, tenía que haber por lo menos tanques de combustibles en Barahona, para no aumentar el costo de la transportación por tierra desde Jaina hasta Barahona. Pero todo ese potencial está ahí, esperando por supuesto. Hay algunas excepciones muy interesantes a nivel de los ayuntamientos, de las alcaldías. La más importante del país es la del Distrito Nacional. Yo soy el coordinador técnico de los últimos 8 o 10 carnavales. Puedo decir lo siguiente: partimos del supuesto de que los recursos económicos deben ponerse en manos de los protagonistas para que ellos sean los que realmente le den el mejor uso. En este momento, la alcaldía del Distrito Nacional dispone no de gasto, sino de una inversión a nivel de una manifestación cultural determinante. Y nosotros en este momento se está apoyando a los carnavaleros del Distrito Nacional con unos 12 millones distribuidos entre ayuda a la comparsa, entre los premios, etcétera, etcétera. Y por eso podemos decir que los últimos desfiles de carnaval del Distrito Nacional han sido galas de carnaval extraordinarios, pero en la mayor parte de los ayuntamientos lo tienen como carga y como gasto, y sobre todo con una visión de utilización política, que lo que hace un raquitismo a nivel de un crecimiento y fortalecimiento de una manifestación popular tan trascendente, tan importante como usted plantea. Por ejemplo, yo conozco casi todos los carnavales de América Latina y sobre todo del Caribe. Y en lugares, por ejemplo, como Medellín, en lugares en Colombia, el carnaval es realmente una atracción donde, tal como usted planteaba, no hay una habitación cuando se acerca es el que carnaval. llena los hoteles. Llena totalmente de turistas. Pero esa visión no la han tenido los promotores turísticos del país. Pero mire, hay además un ángulo que no ha sido explotado todavía y que está relativamente virgen, y es los documentales y filmes y películas de esos carnavales regionales, poder enviárselo a nuestras embajadas en el exterior para promover precisamente el turismo, porque mucha gente se siente atraída por ese tipo de eventos, por los carnavales, sin mencionar los que ya se han mencionado, lo que representa el carnaval, como lo decía, en el caso de Brasil,
700 empleados en un edificio para manejar el coloso que es ese carnaval de Brasil. Y sobre todo, lo que se le puede sacar también en materia de filmaciones. Yo sé que hay fotógrafos dominicanos, entre ellos Polibito Díaz, por ejemplo, lo menciono como un ejemplo, sí, que se ha tomado el trabajo de fotografiar carnavales y sus libros en Francia han tenido repercusiones, precisamente. Bien, amigos, continuamos esta conversación tan interesante con el profesor Dagoberto Tejeda, y quisiéramos que nos mencionara, por ejemplo, las diferencias que había en los carnavales antes y después de 1961. Un tema que trata en el capítulo 5 de tu libro, precisamente. Ese libro ha tenido 2 ediciones. Yo tengo más de 10 libros nada más de carnaval. Porque para mí es una pasión por su trascendencia, porque es la madre de toda la fiesta. Hay música, hay teatro, hay arte, todo está metido exactamente en el carnaval. Imagínese usted desde el punto de vista turístico lo que puede significar. Le vamos a pedir a nuestro director que esta portada de este libro del profesor Dagoberto Tejeda se exhiba como una demostración de que este es un libro que está disponible en las librerías dominicanas y que puede contribuir mucho a que el tema de la difusión de los museos de carnaval en provincias, como decía el profesor, ¿cómo es posible que una ciudad como La Vega, teniendo un evento como ese Carnaval de La Vega, del prestigio y la fama que le ha dado, no tenga hoteles de categoría? Mire, usted sabe lo que significa mercadológicamente a nivel internacional que está vigente todavía en este país el primer carnaval de América. Las crónicas definen que antes de 1520 había carnaval en la ciudad de Santo Domingo. Turísticamente, un museo, yo he bregado mucho, he proclamado ese museo, pero no ha habido recepción. Pero, por ejemplo, durante los carnavales se redefinen a partir de la restauración realmente, porque la independencia significó un periodo de alerta donde la mayor había el miedo de la huerta de Haití, y entonces eso hizo que los carnavales realmente no tuvieran un gran auge, como con lo que significó la restauración nacional. Entonces, a tal punto que todavía hoy hay pueblos que celebran el carnaval de la restauración en agosto, el 16 de agosto, y el carnaval de la independencia para el mes de febrero. Entonces, durante la ocupación norteamericana, los norteamericanos tenían miedo de que el espacio del carnaval, como era un espacio de mucha libertad, acogiera una dimensión muy contestataria y crítica, y realmente prohibieron el carnaval. Trujillo, al principio, dejó al pueblo a nivel popular la celebración de su carnaval.
sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, cuando comienzan a conformarse los barrios populares de la zona norte, panaderos, mecánicos, esos son los que transforman totalmente el carnaval que vino de España y recrean lo que significó todo ese proceso. Luego, nosotros vamos a ver cómo, después de la segunda intervención norteamericana, comienza a haber un proceso de apertura. Iván Domínguez y yo hicimos en Otra Vez con Jackie el programa que tenía en ese momento una de las mayores ediciones. Y hicimos un reportaje sobre el carnaval de Gualey y de Guachupita. La doctora Milagro Ortiz Bosch, una mujer con un olfato político extraordinario, se dio cuenta de la dimensión de trascendencia de esa manifestación popular. Y entonces conversó con el doctor José Francisco Peña Gómez y Rafael Suberví Bonilla. Y entonces ahí nace en el 1983 el desfile nacional de carnaval. ¿Cuál era la idea y cuál era realmente la visión que se tenía? Primero, de que el carnaval dominicano era tan diverso y tan rico que, como eran más o menos la misma fecha, uno no podía oportunidad de poder viajar y ver al mismo tiempo los diferentes carnavales. Entonces, ¿cuál era la idea? Traerle una muestra de cada carnaval, de cada pueblo del país, de cada provincia, y entonces hacer un desfile en Malecón. Ahí se planteó, por ejemplo, de que había que darle una dimensión de dominicanidad y de identidad. Por ejemplo, el personaje que se identificaba con la mayor parte de los carnavales era el Rey Momo, pero el Rey Momo es un personaje europeo. Entonces aquí escogimos para mí el personaje más fascinante del carnaval dominicano, que se llama Califé. Califé es una sátira de los dominicanos que habían ido a Europa, en la mayor parte en la embajada, en puestos oficiales, que allá tenían que ponerse su frac. Cuando llegaron aquí, muchos de ellos no aceptaban que habían llegado a Dominicana, y entonces se reunían en el Parque Colón a tertulia, pero muchos de ellos iban con frac. Entonces había un carnavalero creativo, ojolatero, era negro, entonces él cogía miel de abeja y machucaba carbón, se lo ponía para ser más negro, como sátira, y con un grupo de muchachos del barrio salía por la calle, y cuando llegaba al Parque Colón, que estaban ahí en su tertulia, entonces él comenzaba a decir versos completamente irónicos, críticos, y por eso para mí yo le he llamado la conciencia del carnaval. Entonces, el rey del desfile nacional de carnaval es Califé, porque al final el carnaval, como es un proceso protagónico del pueblo, es al mismo tiempo, y es el mundo al revés. Lo que no puede decirse y lo que no puede hacerse en la vida cotidiana, en el carnaval es posible. Pero entonces se convierte en un espacio contestatario. Pero de todas formas, es tan amplio el concepto carnaval que hay un área que a mí me llamó especialmente la atención, y es el diseño de las carrozas. Hay que saber que son verdaderas obras de arte lo que se hacen para cada carnaval provincial. Las carrozas que se inventan los pintores populares, o sea que es tan amplio el concepto y a la penetración de esa cultura
que por eso hablo de la importancia que tiene, porque, por ejemplo, yo que viví en Berlín Occidental, mi esposa Berta Níndez Saladín, que me acompaña, está aquí, como yo había sido becario en Berlín, pasamos nuestra luna de miel en Berlín. Y ahí uno se dio cuenta que Berlín vive de todas las actividades que llenan los hoteles. O sea, no se construyeron los hoteles para estar vacíos. Comienzan el primer día, el primer mes del año, se celebra la Semana Verde Internacional. En pleno invierno, ahí van los expositores de productos agrícolas verdes del mundo entero a exponer sus productos, pero en el interín tienen que mandar furgones, tienen que mandar personal que ocupa los hoteles de Berlín. Luego se celebra un festival de cine internacional, famoso ya también, sí. Y una feria turística también, y eso permite llenar los hoteles. Pero no hay un sector que tenga el impacto que tienen los carnavales, y sobre todo la música asociada también a los carnavales, y la creatividad, a un punto tal que yo no sé si es verdad o no es verdad, porque en Washington, por ejemplo, en algunas ocasiones yo fui embajador 2 veces ante la Casa Blanca, y en algunas oportunidades me llegaron unas máscaras de carnaval con unos dientes de vaca y de toro, pero tan feas que producían horror y nadie quería conservarlas en sus casas. Pero uno sabe el impacto que tiene este sector. Para mí ha sido un verdadero honor tenerlo como invitado para hablar sobre un tema en el que el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura tienen que jugar un rol mucho más dinámico. Agradecerle la oportunidad de esta entrevista también, porque la cultura es lo que queda cuando no queda nada. Despido este programa, como siempre lo he hecho, con la frase de ese inmortal de la literatura española, Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo sábado, dándole las bendiciones también al profesor Dagoberto Tejeda, gracias a su cooperación y a su participación en este programa.